Alguna vez en mis redes sociales nos escribe pues nosotros entendíamos que era como un niño, por la mala redacción que tenía el mensaje, y nos dice, yo no sé quiénes son ustedes, pero desde que mi mamá está con ustedes, ya no me pega. Gracias. La idea del demonio y estas cosas que suenan como tan fabulosas en algún momento, que nos están llevando a los fenómenos paranormales y de nuevo la lectura y tal, pero también es solamente desde un pensamiento occidental y nos está ocurriendo porque nosotros fuimos colonizados. El maestro aparece cuando el discípulo está listo. Ujú. Yo agregaría el maestro que aparece frente a ti es el maestro para el cual estás listo hoy. Es un proceso de años. ¿Cómo están, queridos amigos? Mi nombre es Driel Molmont, yo soy ocultista y practico brujería tradicional mexicana y me da mucho gusto tener esta apertura con un gran amigo para que nos cuente en su ya tan escuchado programa que van a empezar a indagar con nosotros, que se llama Luz del Ocultismo. Y la idea de nuestro primer acercamiento es investigar profundamente de qué se trata la espiritualidad, los misterios y todo lo que es arcano en el mundo espiritual. Y bueno, tengo un gran amigo que está conmigo, que bueno, voy a dejar que él se presente solo, pero antes que nada, hoy vamos a abrir con la carta del Hierofante. La carta del Hierofante, en el tarot que trajimos hoy, que es el de Leonora Carrington, habla acerca de todo lo que es la voz interior, la espiritualidad y sobre todo el maestro espiritual. Y para maestros, pues es un honor que estés conmigo. Iván, ¿cómo estás? Gracias. Mucha luz y muchas bendiciones para este espacio. Que todos los que lleguen acá puedan encontrar eso que su alma, que su ser ha estado buscando. Gracias por incluirme en tu proyecto. Estoy muy contento. Mi nombre es Iván Vinod y tengo 26 años ya dedicándome a expandir la conciencia, a crear espacios de transformación profundos para las personas y hoy completamente enfocado en prácticas meditativas, aunque muchos de los temas en los que tú eres experto y para mí es un honor estar acá, me encanta porque es el complemento perfecto a lo que yo hago, así que hoy nos espera una conversación maravillosa. Buenísimo. ¿Cómo llegaste a encontrar tu propio camino? O sea, porque yo sobreentiendo, o bueno, ya me aclararás bien, si has cruzado diferentes caminos o rutas, ¿no? Para encontrarte a ti mismo, pero has decidido la ruta del maestro, del gurú, ¿no? ¿Cómo llegaste a eso? O sea, porque de todas las rutas que existen, sobre todo en la tradición occidental, tú te acercaste a una oriental, ¿no? Sí. ¿Quieres la versión de desarrollo personal o la versión energética metafísica? No, pues cuéntame la que tú quieras, pero lo importante es que te desglosemos este secreto. Creo que la versión energética es algo que pocas veces cuento, pero creo que este espacio nos permite a ello. Yo desde niño tenía inquietudes muy claras, ¿no? Que además en este espacio en el que estamos grabando conecto con esa energía. Yo recuerdo desde los 6 años, más o menos, despertarme en las noches con mucha angustia, porque yo trataba de entender lo que era la eternidad. Entonces en mi cabecita de niño quería entender lo que era ser eterno, vivir eternamente y demás, y me angustiaba pues no poder encontrar una solución, porque pues, la eternidad no entra en la cabeza. Eso me llevó a, desde niño, empezar a leer muchísimas cosas sobre cuentos, mitologías, historias, magia, caballeros, Arturo y demás. Y esas lecturas, a la larga, me llevaron justo como a buscar respuestas que en el mundo superficial, cotidiano, pues no existían. A los 17 años comienzo una práctica de yoga, yo sin saber qué era. Simplemente había un letrero así enorme que decía yoga, meditación, vegetarianismo, tal. Entré y casualmente la práctica física no fue lo que me jaló. Lo que me llamó fue la literatura, porque en ese espacio donde comencé había mucho trabajo de lectura, mucho trabajo de investigación, y a través de empezar a leer y empezar a encontrar respuestas a preguntas que yo tenía desde niño, me empezó a hacer sentido pues muchas cosas de la vida que nadie me había sabido explicar. Recorrí alrededor de como 10 años de práctica, de probar de todo, al menos lo que había disponible para mí en esos momentos, como de los 17 a los 27 años más o menos, budismo, chamanismo, todas las formas de yoga que había en México y en países aledaños, un poco temas de magia, o sea, probé muchas prácticas. Y
Yo ya había llegado, de hecho, a una comunidad de Osho acá en México, que fue el primer maestro que realmente me transformó, que me hizo un cambio de vida, pero ahí es donde empieza la parte mágica. Yo realmente no sentía que él fuera mi maestro, o sea, lo sentía como alguien increíble, que me había transformado la vida, pero había algo en mi corazón que no conectaba. Y entonces, para ese momento donde pues, yo ya hacía prácticas, pues digamos, profundas, de sentarme a meditar 5 horas, 7 horas, estar ahí en ese estado, yo veía siempre una imagen. En mi mente era una silueta. Yo no sabía qué era. Yo solamente, cuando meditaba, en ciertas ocasiones especiales, veía una silueta. Cuando descubrí que Osho no era realmente como ese gran amor, ese maestro, ese ser, ¿no? Que describían los libros para mí, o sea, sí lo es para otros, pero para mí no. Volví a leer, porque yo había leído Autobiografía de un Yogi, de Paramahamsa Yogananda. Okay. O sea, yo lo había leído años antes, pues ya había sido uno de los libros más, ¿no? Cuando lo vuelvo a leer, como algo en mi intuición me dijo, paso por un capítulo que decía Babaji, ¿no? El Yogi de los Himalayas, algo así se llama el capítulo, y ahí había una imagen justamente de esa silueta que yo había estado viendo, pues por lo menos como 2 años atrás, que yo no sabía qué era. Cuando veo esa imagen, me suelto a llorar, como de, eres tú, o sea, eres tú quien se ha estado manifestando todo este tiempo, solo no sabía quién eras. Y empiezo a tener una conexión con el maestro de forma muy profunda, ¿no? Posteriormente me di cuenta, y esa es la gracia de estas conciencias elevadas, que yo había conocido mucho tiempo antes en formaciones como terapeuta o en procesos de yoga y demás, a discípulos de él o alguien que estaba conectado a su linaje de alguna manera. Entonces, pues yo tenía esa visión, tenía el libro, pero no había como acceso de ninguna manera a esa energía. Y yo en mi práctica decía, ok, ya sé que eres tú, pero ¿qué sigue? ¿Cómo conectamos? Y entonces, como en esa época de nuevo era yo muy aficionado a la lectura, a la investigación, me fui a una librería muy famosa acá en México, y estaba así viendo libros y demás, y de pronto me aburrí como de la sección de filosofía y esoterismo y demás, como no había encontrado nada, y algo llamó mi atención hacia el área de niños, que pues no son libros, yo no tengo hijos, pues no son libros que yo buscara, y entonces me jalé a la sección de niños y empecé a ver así los elefantitos, las jirafitas, como de niños muy chiquitos, y de pronto mi mirada se jala hacia el piso, como al estante de hasta abajo, y había algo rojo que me llamó la atención. Entonces saco el libro, era el único libro de ese color, un rojo en sección de niños, pues, obviamente no es normal. Jalo un libro y decía así, Babaji, un yogi inmortal, ¿no? Entonces lo tomo, obviamente era el único libro que estaba ahí en esa sección, y era la historia de una discípula que estuvo en una de las manifestaciones. Bueno, para quien no sepa, Babaji es un maestro que lleva miles de años posiblemente en la Tierra, en la humanidad, enseñando, es un avatar, ¿no? Que aparece, desaparece y demás. ¿Será como es un maestro espiritual o es una acepción de algún dios en la Tierra? Es que es un poco los dos. Okay. O sea, es un maestro espiritual, hay una historia donde él, pues, fue una persona, hizo su práctica y alcanzó la inmortalidad, ¿no? Pero hay otras versiones donde, pues, es una manifestación directa de Shiva. Es Shiva, que es una deidad hindú, encarnada, ¿no? Toma un cuerpo y es por eso que se mantiene en la conciencia, ¿no? Y esta mujer había estado en presencia del maestro en una encarnación física durante pues, un par de años. Entonces ella empieza a contar su historia y si bien ese maestro ya no estaba en cuerpo, se había dejado una comunidad. Entonces lo que hice, mi siguiente paso fue ir a India a encontrar esa comunidad, a estar con ellos. En resumen, ¿no? Como resumidas cuentas, esa fue más o menos la historia donde de algo muy sutil, de una imagen, pues el maestro me fue llevando, me fue tomando de la mano hasta que yo llegara a la comunidad y hasta que yo encontrara, porque, y sí me gustaría, seguramente profundizaremos, pero llegar a ese punto, en realidad el maestro no es una figura para adorar, el maestro es una figura para emular. Entonces él me fue llevando en el proceso hasta encontrar esa conciencia en mi interior y con la práctica irla desarrollando cada vez más, donde el objetivo, llamémosle así, no es adorar a ese ser, sino es asemejarte a ese ser en amor, en conciencia, en luz,
en dicha. Pero, por ejemplo, en el caso del occidente, la versión de los santos en las iglesias cristianas o en el catolicismo, bueno, más en el catolicismo que en las iglesias cristianas, ¿no? Este fundamento nuevo de acercarnos a una especie de ser espiritual humano que está conmovido, que ha creado milagros, es como un puente, ¿no? Entre justo nosotros y Dios o la divinidad como la concibamos. ¿Cuál es la diferencia a un gurú? Porque un gurú aparte suena como una palabra muy fuerte, ¿no? A veces uno empieza a entender qué está sucediendo con estas prácticas. Y bueno, también me llama mucho la atención que, por ejemplo, hablaste del yoga, ¿no? Y el yoga a mí me gusta desde una experiencia espiritual, porque genuinamente, pues, yoga es la respiración, la forma en que respiras, la forma en que eres consciente, es un camino oriental. Y grandes magos ocultistas que aparte han sido catalogados como lo peor, por ejemplo, como es el caso de Aleister Crowley o la misma Madame Blavatsky, estuvieron inmersos en el trabajo de Oriente. Es a ellos a los que les debemos la unión por primera vez en el siglo XIX de lo oriental y lo occidental como una práctica. Pero llegar a un gurú, por ejemplo, llegar a esta divinización, o sea, a mí me parecería que es sumamente complejo porque tendemos a romantizarlo. Y pensaba yo en esta idea de los años 60, donde había una especie de gurules por todos lados porque no sabías como tú, ¿no? No sé a quién entregarme, si a Sai Baba, con sus, bueno, lo voy a decir respetuosamente, pero con sus pseudomilagros que ocurrieron, ¿no? Como hacer que las lágrimas se volvieran diamantes enfrente de las personas, o Osho, como bien mencionaste, o el mismo Krishnamurti, o sea, como uno, o sea, que no está tan empapado de esa espiritualidad oriental como occidental, ¿no? Decide entregarse a un sujeto que no sabemos, o sea, porque yo me encanta, o sea, tienes esa conexión y lo aprecio y lo siento que muchas personas que nos están viendo pueden tener esa gran conexión, ¿no? Inclusive con los Krishna, con otras prácticas. Pero ¿en qué momento esta romantización también puede ser una práctica peligrosa? Porque yo no me aventaría a la India, o como tú, a vivir, porque seguramente no es lo mismo ir en esta cosa de la apropiación cultural un poco white, ¿no? O sea, yo sé que me pueden ahorita odiar un poco, pero es la realidad que los occidentales tendemos a apropiarnos de otras culturas porque nos hemos desarraigado de esa práctica, ¿no? Y sin embargo, llegar a la India ya no es este personaje medio de Tulum, ¿no? Con collares y ahí cantando, o sea, es más complejo, es vivir y ver la pobreza, ver las condiciones en las que se encuentran los templos sagrados, la importancia que tienen estos templos para quienes los siguen. Yo no sé si yo me aventaría a ese viaje. Y luego esto, ¿no? ¿Cómo fue para ti? O sea, ¿cómo identificas tú? Este es un ser que a mí me llama, que a mí no sé cómo decirlo, me hace como acompañamiento en mi práctica espiritual o me inspira. ¿Y cómo llegaste a confiar ciegamente en eso? Y no sé si en realidad actualmente tengas un templo o algo en esta práctica. Ya entramos a la parte escabrosa, pero hermosa de esta conversación. Me encanta, porque el tema del gurú es bien complicado, o sea, es muy complicado, no solo porque somos occidentales y tenemos una visión más hacia lo individual, que de ahí ya se genera un rompimiento a las tradiciones orientales y cómo funciona el proceso, sino porque hoy en día, y en esta cultura de todo es rápido y todo es superficial, y pues claro, acabamos en Tulum, también si me van a funar, pensando que tomar una droga es expandir la conciencia. Claro. Y sí, obviamente hay plantas que la expanden, pero si eso no lo puedes integrar en tu vida, pues es simplemente una diversión, es un entretenimiento, no es algo que realmente te transforme. Y el gurú es por ahí. Yo creo que yo partiría primero de entender que en la forma más pura de cómo se vive en India, el gurú de entrada no es una persona, es una conciencia divina que puede o no encarnarse en un ser. Puede ser solo como una energía, como un concepto, como un dios, como algo que está en lo etéreo, o puede encarnar en una persona. Pero cuando está en una persona, no es un humano, digamos, no es un ser como tú y como yo, sino es la divinidad estando aquí presente. Y ahí es donde entra lo complicado, cuando entramos los seres humanos. Desde mi perspectiva, la diferencia entre un verdadero gurú,
que es este ser que ya tiene la conciencia completamente expandida, que 24/7 está en dicha, está en gozo, está en presencia. Y de hecho hablábamos un poquito de eso antes de empezar a grabar. Desde mi experiencia, esos seres es como si fueran de otro planeta. Okay. O sea, en todo mi camino he conocido cientos o miles de teachers, pero yo puedo contar solo 3 maestros que están en esa conciencia en cuerpo, ¿no? Okay. Y yo podría decir que esos seres, o sea, no es alguien que tenga simplemente un bonito discurso, que sepa muchas cosas, eso es un erudito, o incluso alguien que tenga superpoderes. Y abriendo este espacio, justo el otro día pensaba, he tenido la bendición de estar en presencia de maestros que, por ejemplo, dicen no haber comido en 10 años. O sea, viven de energía, ¿no? De pura energía. Y conozco una que a ella sí le creo completamente, ¿no? Además, mujer. Eso está increíble. Y occidental. Sí, o sea, ella ni siquiera era una hindú, ¿no? Y eso no significa que sea una gurú. No significa que es un ser de esta índole que estoy hablando. Los grandes maestros que he visto, hay algo en la energía cuando uno está presente. El ambiente cambia. Hay un brillo en los ojos, hay una inocencia, hay una paz, de verdad es como si fueran de otro planeta. Y empiezan a ocurrir cosas en ti, en tu práctica. Por ejemplo, cuando uno medita en presencia de uno de ellos, hay silencio en la mente. O sea, algo que a uno le costaría muchas horas, muchos años de práctica. En su sola energía pasan cosas que van más allá del entendimiento. Entonces, un gurú es esta conciencia expandida. Ahora, el tema es que hoy se le dice gurú a alguien que tal vez solo es experto en un tema, que tal vez ni siquiera ha encarnado esa conciencia. Entonces, claro, pues, y creo que sí es importante esto, hoy es un tema de tener cuidado, y hay tantos documentales hoy que empiezas a observar sobre... Sí, sectas terribles, ¿no? Horribles, tanto de Oriente como de Occidente, porque empiezan a idolatrar a seres humanos que no solo tenían esta humanidad que todos tenemos y esta imperfección que todos tenemos, sino que había mucha maldad detrás, que había mucha mentira detrás, que había manipulación, que había abuso, que había todo esto, y sí es algo de tener mucho cuidado, ¿no? Bueno, pues era como estas cosas que pasaban justo con Osho, ¿no? O sea, cuando lo cuestionaban y le decían, ¿por qué tú traes un Rolex, ¿no? ¿Y por qué andas en un carro lujoso? ¿Y por qué hablas de esto cuando tienes mucha riqueza y muy rico, ¿no? Vivió en la India, ¿no? Y fue perseguido por el gobierno de los Estados Unidos, hizo cosas muy complejas, como por ejemplo instaló en un estado completamente su ashram, y aparte de eso, él después se dio cuenta que quería hacer una ciudad, y no solo eso, quería ser elegido como un senador dentro de esos estados allá en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cómo de pronto ya no macha con esta idea espiritual de, es que, bueno, este gran maestro que viene a darle amor y compasión a la gente? Aunque mira, en su defensa, cuando lo entrevistaban, él decía, ¿Cristo? Sí, Cristo es de los pobres. Bueno, pues que los pobres nos sigan, porque yo no vengo solo a hablar de la pobreza, yo soy una persona de riqueza, ¿no? Y cómo esta visión que yo te quería preguntar, muy occidentalizada, nos hace fantasear y romantizar estas cosas. Hay que recordar cosas muy complejas, ¿no? Por ejemplo, en la India, todavía hasta hace algunos años, las viudas las quemaban vivas, trataban muy mal la forma de la mujer, se pensaba en las comunidades que tienen que ver con esa práctica, sobre todo con las mujeres trans, por ejemplo, que tenían una especie de maldición y habían nacido como un tercer sexo. Entonces, todas estas ideas que son tan complejas, cuando uno las observa de Occidente, pues sí son muy violentas para nuestra mente, pero en su propia cultura, justamente ellos tienen otro tipo de pensamiento, ¿no? A mí, la primera vez que alguien se acercó a decirme que a la mujer se le dice madre, y entonces condiciona a la mujer en un efecto muy romántico sobre... tienes que estar al servicio de la familia, tú eres una especie de objeto de servicio y de contemplación, y he leído cosas así de Sita o de Pravati, y el lado femenino de la divinidad siempre hemos estado desde un sistema sumamente patriarcal. Okay. Entonces, mi pregunta es la siguiente, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando llegas a la India, por ejemplo? Así como en el Tíbet es un sistema político, y quiero también que toquemos eso un poco el tema,
Pero ¿qué pasa en la India? Cuando llegas a la India, hay infinidad de tradiciones espirituales y templos, inclusive hay religiosidades complejas, no solamente el hinduismo como tal, sino ya hay una especie de avatares específicos sobre el hinduismo. Creo que la tradición espiritual que ahorita está en boga, ni siquiera tiene que ver con el hinduismo primitivo, sino tiene que ver con algo mucho más complejo. Y cómo tú, como occidental, dices, estoy siguiendo a Baba, porque me inspira, porque lo amo, porque me va a ayudar a mi vida personal, pero ¿cómo sé que no es un falso gurú? Ya. Está bien complicada no hay una respuesta sencilla, pero sí creo que hay que entender que la conciencia suprema, cuando alguien conecta con ella, en el caso de los grandes maestros, tenemos una falsa idea de que el gurú o un ser iluminado es alguien que está feliz todo el tiempo, que viste de blanco, que tienes barbas blancas, cabellos largos y que solamente dice paz y amor. Pero si pensamos en los verdaderos grandes maestros que han transformado el mundo, ninguno ha sido así. Buda fue un revolucionario en su época, porque justamente rompió con toda esta idea tan ritualística y tan devocional del hinduismo, donde si no era por, no solo Dios, sino por el sacerdote, tú no podías entrar en la experiencia. Y él dijo, no, siéntate, cállate y ve hacia adentro. Jesús, lo mismo, ¿no? Cuando entra al templo, creo que es el mejor ejemplo de el ser puro amor no significa que a veces no tengas que sacar el látigo, porque la única forma de generar esa transformación ahí era con el látigo, no era con palabras de amor. Lo mismo Osho, era un revolucionario. Entonces es muy complicado poder encontrar cómo distinguirlos, pero yo diría en esencia son amor. O sea, Jesús no sacó el látigo por una ira reprimida, por un enojo reprimido, es por amor, quería traer la conciencia y necesitaba depurar ahí. Lo mismo Buda, lo mismo estos grandes maestros. Sin embargo, pues creo que la única forma de encontrarlo es conociendo de todo. Mi primer, no gurú, sino mi primer teacher, mi primer maestro, pues resultó ser un súper fraude, ¿no? Pero solo a través de conocerlo pude encontrar que ese no era el camino. Ese maestro que dices que resultó ser un gran fraude, ¿era una persona en México o sí fue en la India? No, era un maestro en México. Y al final, o sea, era un ser que sí quería expandir la conciencia, pero su humanidad ganó y había muchas incongruencias entre lo que decía que había que hacer y lo que él hacía, ¿no? O sea, de nuevo, todos somos humanos y todos tenemos imperfecciones, pero yo creo que una clave es esta congruencia entre si yo te estoy diciendo esto, lo puedo sostener aquí ante cámara, pero lo mismo si estamos en el antro, lo mismo si estamos en el restaurante, lo mismo si estamos con la familia, porque hay congruencia. Y yo creo que los grandes maestros los maestros necesitan esa congruencia, ¿no? Pero si no lo hubiera conocido yo a él, al final yo no hubiera entrado en el proceso. Sí, claro, es un maestro de la farsa, es un maestro de punto de referencia para poder encontrar lo que no quiere seguir, ¿no? Y entonces al final cumple su función. Sí, pero fíjate, te preguntaba yo esto porque, por ejemplo, en una investigación muy clara acerca de las religiosidades en México, todas las religiosidades que implican algo oriental tienden a ser sectarias. Y hay un fenómeno bien interesante, porque tenemos que recordar, quienes nos están viendo allá, ¿verdad?, que nuestro país tiene historia, y tiene una historia con una memoria que muchas veces ha sido modificada, manipulada, nos han contado muchas cosas que a veces damos por sentado y no son así, ¿no? No solamente de nuestra propia historia y cultura, sino de lo que ocurre cuando se conectan con nuestras tradiciones, ¿no? Y yo, por ejemplo, cuando a mí se me preguntaba, ¿no?, ¿por qué practicas brujería? Y en mi práctica espiritual, que la mitad tiene que ver con Europa y la otra mitad tiene que ver con México, pero la otra mitad no se llevaban bien, entonces yo no puedo a mí mismo decirme que soy un practicante de brujería europea, porque me parece que está fuera de lugar, y tampoco puedo decir que es una práctica mexicana, o sea, porque sí es mexicana, porque aquí vivo y es parte de mi fusión, pero mi tradición espiritual, por ejemplo, lleva unos 100 años en combinación. Y te cuento esto porque, por ejemplo, cuando Samael Eur, que es un autor que también se metió de nuevo en el ocultismo, que es como mi expertise, y empieza a tener estas narraciones muy parecidas a las de Blavatsky, de
los grandes avatares, los grandes maestros, los maestros ascendidos, el maestro de Saint Germain, el maestro conectado. Y entonces hay una parte muy romántica, inclusive pasa en las órdenes rosacruces, por ejemplo, también en Occidente, de ver esta figura del iluminado, de esta gran hermandad que está detrás, y de pronto, como es muy místico, no logramos discernir en realidad que hay tradiciones más viejas con esto. O sea, y lo pongo porque, por ejemplo, efectivamente, ¿no? Siddhartha, cuando empieza sus prácticas, y él está haciendo un revolucionario no solo de su práctica, sino también de su cultura, impregnó hasta Japón. O sea, antes de que Japón fuera rebasado por el budismo, porque el budismo puede ser muy contemplativo, te lo decía en broma, antes de entrar a grabar, y le decía, bueno, pero si Buda es toda compasión y todo desapego, reencarnar 20,000 veces en el planeta no me suena muy desapegado al maestro, ¿no? Y por otro lado, cuando arrasó, por ejemplo, al sintoísmo, al taoísmo en Japón, hubo guerras por personajes como él, ¿no? O el mismo tema del Tíbet, que es un tema muy politizado, y que ya quiero tocar ese tema de ¿qué es ese efecto? Bueno, en México, nuestro lenguaje, ¿no? Nuestro lenguaje espiritual nos lleva a preguntarnos, nosotros que venimos de la conquista, de que no creemos en el sistema. Hace poco alguien, cuando me entrevistaba, me decía, ¿por qué llegamos a tener cultos tan complejos como la Santa Muerte o los santos? Bueno, y también estas prácticas hinduistas o de gurús también existen en nuestro país. Siempre hacemos broma que va más hacia Cancún, que es el centro de la Ciudad de México, pero porque también hay una tendencia, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros tenemos esta idea, ¿no? De seguir a un ser humano? Porque, bueno, hablabas de Cristo, ¿no? Y Cristo y Siddhartha, bueno, sobre todo Cristo, está en tela de juicio inclusive si ha existido. Y sabemos que existió porque es un personaje que también complejamente se ha creado en la historia, como Moshias. Sin embargo, ¿cómo estos personajes que ya tienen una visión un poco hasta mística, ¿no? De volaron, se fueron, claro. Bueno, porque a Buda también lo mataron, ¿no? Pero de él no hubo tanto sadismo, aunque fueron sus propias prácticas. Fíjate, eso es bien interesante. Sus propios discípulos son quienes ponen y a veces asesinan al maestro, ¿no? Y cómo llegas a Baba, ¿no? Y que lo ves que es un ser humano y dices, es que él es Dios. O sea, ¿cómo con todo este background, ¿no? Que por eso es importante que ustedes escuchen esto, porque en México evidentemente hemos perdido la fe en el Estado, hemos perdido la fe en las instituciones, hemos perdido la fe, por supuesto, en las creencias más arraigadas de nuestros abuelos, y por eso está esta nueva hora de la nueva era. Y entonces me parecería preguntarte cómo llegas a esta idea de Baba, porque, por ejemplo, ¿cómo es Baba esta práctica y no, por ejemplo, Osho o este maestro fraudulento que tuviste, y que seguramente muchos de nosotros hemos tenido maestros de ese tipo, que solo lo piensan como negocio? De hecho, yo, por ejemplo, he hecho denuncias civiles y físicas sobre gurús que existen en la Ciudad de México, que cometen actos sumamente fuertes y agresivos, de delitos, de ustedes ya saben, físicos, ni hablar de la sexualidad, ¿no? La agresión contra las mujeres. Conocí alguna vez un tipo que inclusive les tatuaba el nombre y el número a las personas que eran sus esposas, y él sigue allá afuera, y este personaje lo llevó a otro lugar. Entonces, ¿cómo frente a nosotros, frente a nuestras familias, frente a nuestros valores y nuestras prácticas, nosotros que somos practicantes de la espiritualidad, justo esto, cómo deposito mi fe en un ser humano? O sea, porque yo puedo depositarlo en la naturaleza, puedo depositarlo en el cristianismo, pero ¿cómo eliges a un ser humano? O sea, ¿cómo llegas a esa parte donde dices, todo esto que está en mi historia, en mi ADN de mexicano, ¿no? Porque eres mexicano, ¿cómo decidiste así darte a este camino, ¿no? Justo ahora que te escucho, y dado que no tengo una respuesta prefabricada para esto, creo que la respuesta de nuevo reside en uno. Porque si bien, y voy a regresar a este ejemplo de mi primer teacher, si bien él no era un maestro realizado, uh-huh, yo tampoco era un alumno realizado. Okay. Si él era un maestro con sus incongruencias, es porque yo era un alumno muy joven, entonces tenía muchas más incongruencias de las que tengo hoy. Y no es que hoy no tenga, obviamente hoy me falta mucho camino, pero en todos estos años de proceso hay cosas que han cambiado. Entonces lo que me surge decirles a todos es, sí, por supuesto hay que tener las antenitas prendidas porque hoy abundan demasiado estos,
pero también es cierto que vas a encontrar al maestro donde tú estás parado, en el momento en el que tú estás de tu proceso. Hay esta frase del budismo zen tan hermosa donde el maestro aparece cuando el discípulo está listo. Yo agregaría el maestro que aparece frente a ti es el maestro para el cual estás listo hoy. Es un proceso de años, o sea, esto no es de 2 reels, claro. No es de 2 días de práctica, es de mucho proceso de indagación, de introspección, de lectura, de investigación, de conocimiento para ir depurando. Porque justo después de este primer teacher, él me llevó a tener a otro, que si bueno, se volvió mi gurú, fue un gran maestro porque él sí tenía toda esa congruencia. Sin embargo, cuando yo me separé de él, no es porque él no fuera un gran teacher, o sea, lo es un gran maestro, pero no era el camino que yo estaba buscando, que le hacía bien a mi alma. Entonces no es que él no fuera, pues bueno, un buen teacher, es que no hacía sentido con el camino que yo estaba buscando, y cada uno de esos maestros me fue encaminando al que hoy yo reconozco como ese gurú, ¿no? Que yo reconozco como ese maestro, Babaji. Pero es un proceso y requiere tiempo y requiere camino y requiere, de nuevo, en vez de solo enfocarme en si él será el maestro adecuado, es a ver qué nivel de discípulo soy yo. Porque la gente, y ese es el tema con las religiones, lo quiere todo fácil. Entonces es más fácil que me digan, mira, este es el bueno, este es el único, esa es la única forma, y entonces tú sueltas toda responsabilidad. Porque pues ese es el camino que hay que seguir, yo le rezo, yo le oro y me quito de cualquier tema. No es tú, si me está yendo bien, es por tu decisión, si me está yendo mal, es porque tú decidiste que tengo que pasar esta prueba, y eximen toda responsabilidad personal. Entonces realmente este proceso, y si quieres, ahorita me preguntas, y llegamos a este punto donde, este proceso donde yo me inclino ante el maestro, es ese último acto, pero no de inconsciencia y de responsabilidad, es de, porque ya trabajé en mí, porque ya sané todo esto, y aún así sé que hay algo mucho más grande que yo todavía no puedo encontrar. Ahí me surgen varias preguntas, mira. Por ejemplo, una de ellas es, ya tocamos el tema de cómo históricamente estas prácticas tienen ya un origen milenario, ¿no? Ancestral. Pero también aquí otra pregunta que se me ocurre, ¿no? Es, por ejemplo, así como el cristianismo tiene sus diferencias porque existe la Biblia, y entonces que si una Biblia es buena, otra no, que si ha habido una tergiversación o no, o lo que sea. O sea, en los textos, por ejemplo, en Tu Camino, es ¿cómo lo podríamos llamar? Es el camino de Baba, pero es el camino porque él sigue el hinduismo, o porque él ha revelado un misterio, o porque él mismo seguía a otro maestro. O sea, ya llegando a ese punto, ¿cuál sería esa ruta, no solo filosófica, sino también de texto? O sea, ¿cómo uno puede conocer esto que tú cuentas, o sea, de él? Es bien interesante porque en este caso específico de Babaji, conozco diferentes linajes que podrían parecer hasta antagónicos unos de otros, donde a unos les enseña un sendero tal vez más ortodoxo, más ascético, más hinduista, llamémosle, y a otros les ha enseñado otras prácticas mucho más para el occidente, mucho más para la ciudad, mucho más para la conciencia moderna. Pero hay ciertos elementos, y ese es el regalo que de haber conocido muchos de sus discípulos, hay ciertos elementos que se notan que estamos hablando de la misma cosa, solo pues hay gente que necesita en el mundo estructura, que necesita disciplina, y hay gente que para poder expandir su conciencia lo que necesita es más gozo, más disfrute, más intuición, más el otro sendero por completo. En cada uno de ellos hay textos. La mayor parte son canalizados, es de alguien que hizo su práctica y que a través de su práctica que el maestro le fue, llamemos, dictando, encontró resultados. Un poco de lo que hablamos hace rato, y creo que este es el meollo para entender si este maestro es para ti en este momento. Tu vida se tiene que transformar. Ahora, bueno, estos textos que son canalizados, son parecidos, por ejemplo, a las reinterpretaciones de los textos en la nueva era. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo básico. Hay quienes siguen a Hurtak, ¿no? Y Hurtak es uno de los autores que se le revela el libro de Enoch, y en las prácticas del libro de Enoch, él ya lo lleva a otro nivel. Por ejemplo, lleva al nivel de los alienígenas, de las claves de sagradas, el lenguaje. Y claro que si uno va y compra el libro de las claves de Enoch, o lo tiene cerca, ya de por sí es apócrifo, no, en realidad no dice eso. Históricamente tiene que ver con otro momento de la Biblia, ¿no? De la Torá, sobre todo.
En el caso de Hurtak, él lo reinterpreta y entonces es así como él funda su tradición, que él dice que no es religiosa y que no es una secta, pero en esas prácticas sí hay una revelación, por ejemplo, en el caso de él, de que este es el camino correcto y todos los demás caminos, bueno, nos pueden llevar al mismo punto, pero el de él es un plus, ¿no? Y entonces pienso en esto que te digo, ¿no? O sea, esta duda, bueno, estos textos si son canalizados, si están reinterpretando el Bhagavad Gita, están reinterpretando algún texto común del hinduismo, o literalmente es yo soy Baba y entonces yo empiezo a narrar cómo funciona el mundo. ¿Desde dónde parte eso? Yo he visto las dos versiones. ¿Okay? Versiones donde se reinterpretan textos antiguos y simplemente se le da un contexto más moderno y occidental si es el caso. Y textos que pareciesen ser como desde cero, que no hablan de absolutamente nada de lo antiguo, pero de nuevo hay ciertas claves donde está diciendo lo mismo, pero de otra forma. ¿Cómo se llama su texto más? Más bien es que los diferentes maestros, en el caso específico de Babaji, él no escribió, él no, o sea, hay muchas, en los maestros antiguos, de discípulos de él, mejor dicho, incluso no era una relación así que nos podemos sentar y solamente él estaba presente. Y a través de su presencia se iba transformando la conciencia de los que después llegaron a ser grandes maestros. El ejemplo muy claro de Yogananda. Creo que es una buena forma de verlo. Yogananda era un erudito, o sea, sabía muchísimo tanto de textos orientales como occidentales. De hecho, le hace reinterpretaciones de, si no me equivoco, de los Yoga Sutras, habla de cosas también de la religión católica, cristiana y demás. Pero él ni siquiera estuvo con Babaji, él vio a Babaji 2 veces. O sea, el maestro en su energía estuvo presente, pero es tal la energía y la conciencia que con esas 2 manifestaciones bastó para que él diera un salto en su conciencia. Pero no es que Babaji le dijera, mira, el texto de el Bhagavad Gita dice así, pero ahora vamos a hacerle así. No, simplemente es la presencia, transformó la conciencia y ya Yogananda, desde su sabiduría o no, porque de nuevo, los ortodoxos tal vez dirán, no, es que eso no es así. Pero otros podrán observar que solo está reactualizando esos textos, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos viendo que entonces tiene que haber una línea de linaje ininterrumpido. Entiendo que quiere decir con esto que son iniciaciones o es una práctica donde el gurú va pasando el linaje hacia sus aprendices, un poco como en el estoicismo en la práctica occidental. Pero entonces cualquiera que siga el camino de este gurú o de los gurús, en realidad puede, o sea, es que esta es mi pregunta, cuando yo practico brujería y la gente me ve y me dice, ¿tú qué practicas con la brujería? Y y ahorita que hay un montón de cafeterías temáticas o escuelas de este tipo, ¿no? Yo siempre les hacía esta broma, ¿no? Les decía, bueno, yo hago esta práctica, pero no es como que yo creo que tú vas a llegar al Centro Budista de México, ¿no? Y quieres tomar clases porque tú quieres ser el gurú de esas clases. O sea, en teoría hay un maestro que ya tiene un camino y va a aprender su práctica, y su práctica en teoría se acompaña. En el caso de la brujería te lo cuento así porque es lo que conozco, pero ese es mi tema con la brujería moderna, ¿no? Que estas prácticas quieren llegar a ese punto, o sea, digamos, quieren ser los dueños del changarro, y entonces ahí es donde yo digo, bueno, si yo voy a seguir a un gurú, ¿no? Voy a seguir a un gurú porque entonces tengo una ferviente necesidad de la transmutación, de el paradigma del alma, de resolver la existencia, o en realidad voy a seguir a un gurú porque primero me estoy descubriendo, pero porque también en el fondo eso se va a volver un recurso para que yo tenga adeptos también. O sea, ¿quién puede ser un gurú? ¿Quién no puede ser un gurú? Claro. Una de las experiencias más lindas que me ayudaron a dimensionar eso en mi primer viaje en India. Estábamos en unas prácticas y unos amigos me dicen, oye, vamos a ir a conocer un maestro, pues que casi nadie va con él, pero que dicen que está increíble, y nos paramos 4 de la mañana, estábamos ahí en un pueblito, fuimos al templo y estaba como en las catacumbas, una cosa así súper surreal. ¿Y si hay así? O sea, si hay turismo para el gurules, o sea, para pues buscar quién es tu maestro. Este no era como de donde estábamos, se presta mucho para el turismo, en Rishikesh.
para los que sepan como de este tema, pero este no era uno de ellos, este no estaba como en la lista de los que tienes que ir a ver, sino era pues muy local, ¿no? No era famoso. Entonces ya platicando con él desde niño estaba en el monasterio, en el ashram, y él nos contaba que tuvieron que pasar como 20 años, donde él estaba ya enclaustrado, practicando diario con su maestro, 20 años para que él pudiera dirigir una clase. Y la clase que su maestro le permitió dirigir era la clase pues más básica, la más pues, justo para los occidentales, de tú dales esa clase de yoga. Veamos la diferencia de ese proceso versus Occidente, donde te certificó como maestro de yoga en un fin de semana, ¿no? Porque la intención no es la transmutación, no es la transformación, sino es esta necesidad del ego, donde ahora yo voy a ser maestro. Pero lo hay, ¿no? Si hay un sistema piramidal medio claro, así, por supuesto. donde la venta del incienso y la estatua, o sea, sí hay genuinamente también una posición de consumo inconsciente, ¿no? En la práctica del gurú. Hay que entender que todo el tema oriental, sobre todo en Latinoamérica, pues bajo, o sea, de Oriente, de India, de Tíbet, de todo esto, pasa primero a Europa, ¿no? Específicamente, o más bien, especialmente Inglaterra, Alemania, Francia, son como los países que empiezan a traerlo a Occidente, y después llega primero a Estados Unidos. Sí había cosas en México, en Argentina, un par de teachers que llegaron por los 50, 60, pero todo lo que hoy vemos y esta forma que conocemos, pues vino directamente a Estados Unidos, donde son expertos en hacerlo masivo, en hacerlo, en vendértelo, en un producto. Entonces, claro que tenemos en la cultura metido eso, y lo que yo siempre digo es, toda esta forma occidental de traer la espiritualidad tiene el plus que lo hace accesible a todo el mundo, porque no tuvieron que irse a India, no tuvieron que irse a China, no tuvieron que irse al templo, no tuvieron que hacer todo eso. Lo encuentras en tu Instagram, lo encuentras en la esquina, lo encuentras en forma de una cajita de kit de meditación, y eso es la parte buena, que se abre, como las cafeterías, ahora que están de moda, todo el mundo tiene acceso, y eso es lo bueno. Lo malo es que se perdió la profundidad y se queda en la forma, y crees que ser una bruja es tener justamente tu aquelarre, una cafetería. Pareciese que es ponerme mi sombrero de pico y hablar de estos temas, y no una transformación o como real. Ser un seguidor de tu camino es dar de chanclas en manta y con lo que encuentro yo en la Plaza del Artesano aquí en la Ciudad de México, ¿no? Justo. O sea, y oler a pachuli, ¿no? O sea, es un estereotipo, y ocurre el estereotipo. Ahora tengo otra pregunta que me surge también, ¿no? Ya que recorrimos esta idea de que por qué tú decidiste ser un maestro espiritual, porque ya tocaremos ese tema, pero en el cristianismo la premisa es la salvación. En el judeocristianismo su premisa también es trascender. En algunas tradiciones orientales a lo mejor es el dejar el sufrimiento o dejar el apego. El camino del gurú, o sea, en este camino, ¿cuál es la premisa? ¿Por qué yo como ser humano tendría que involucrarme en ese estado? O sea, ¿cuál es lo que se me dice? ¿No? La versión que diría Babaji es porque tú eres la divinidad misma, tú eres la existencia misma, y estás en el sufrimiento porque se te ha olvidado, no vives desde esa conciencia. En mi versión mucho más pequeña, infantil, donde estoy yo, la práctica es para ser tu mejor versión, para disolver todas esas pensamientos, emociones, hábitos, creencias, tal, que te mantienen en el sufrimiento, ya sea la enfermedad física, la enfermedad emocional, la enfermedad en la cabeza, porque no estás conectado a tu esencia. Cuando conectas con tu esencia, todo esto no tiene sentido, se va disolviendo. Entonces, desde esta humanidad, no es que te reintegres y seas uno con el cosmos, y un poco como la película de Lucy, la de Scarlett Johansson, sino simplemente ser una buena persona y tener una buena vida. Eso es lo que yo enseño, porque ahí es donde está pues mi nivel de conciencia hoy. Pero expandiéndolo un poco más, claro, si puedes llegar a esa conciencia donde te vuelves el todo, que justo como la película Lucy, si recuerdan, me encanta cuando termina, porque cuando Scarlett Johansson llega a ese espacio del 100% de su cerebro, ¿no? Que es como la idea, se vuelve materia, se une, más bien se vuelve fusiona. Se fusiona. Ese sería como el objetivo, ¿no? Llegar ahí, pero para llegar ahí hay que pasar por todos los demás estados de conciencia, y es imposible llegar a esa supraconciencia si tengo mis apegos, si tengo mis miedos, si todavía
Justo hablaba ayer con una gran amiga que es una gran maestra, donde pues en estos época de influencers, donde todo mundo decimos, si te sigues enganchando con cosas tan básicas como me vio feo. Ella contaba una historia de una influencer muy famosa en México que cuenta, pues por ahí está un reel, es que me enganché porque llegó esa persona a mi casa y traía una bolsa de marca y cómo puede ser. Y si te sigues enganchando esas cosas tan básicas de la vida, o sea, de aquí a que te fundas con el universo te vas a tardar mucho tiempo y está bien. O sea, si ahí estoy, está bien. Pero lo que quiero dejar claro es... O sea, sí siento que el Rolex a Osho le estorbaba para el despertar de la conciencia. Pero por ejemplo, no, porque justamente lo que él decía es... Él lo que quería era confrontar a la gente y romper la idea de que la espiritualidad era para los pobres. Okay. De que la espiritualidad era soltarlo todo. Uh-huh. Él decía, de hecho él tenía una frase hermosa donde decía, mira, para iluminarte hay dos caminos. O te vuelves estúpidamente rico y te das cuenta que la materia no te va a llevar. Okay. O eres tan inteligente que no necesites llegar a ser estúpidamente rico y te des cuenta antes que esto no te va a llevar. Cuando alguien lo confrontaba con el tema, por ejemplo, de los Rolex, decía, ¿lo quieres? Tómalo. O sea, para mí esto es nada, esto no importa, esto es un juego y lo único que quiero es provocarlos para romper sus ideas de que la espiritualidad es andar de chanclas y oler a pachuli. El juego es, si a ti te encantan las chanclas y el pachuli, dale, eso es hermoso. Si a ti te gusta cómo te ves con tu gorrito de pico, dale, uh-huh. es hermoso, juega a ello. Okay. Pero el gorrito no te da poderes y las chanclas no te da humildad. Eso me gusta. Ese es el punto. Ahora, por ejemplo, en la humanidad, desde tu punto de vista, en este camino que estamos teniendo, porque ahorita yo justo pertenezco a esta línea, ¿no? Donde muchos de mis compañeros o aquellos que trabajan en los podcasts y tal, están muy interesados en el satanismo, en la magia negra, en lo disruptivo, en las profecías, porque parte de lo que a nosotros nos pasa, o sea, cuando tú que nos estás viendo allá, sientas que la idea del demonio y estas cosas que suenan como tan fabulosas en algún momento, que nos están llevando a los fenómenos paranormales y de nuevo la lectura y tal, pero también es solamente desde un pensamiento occidental y nos está ocurriendo porque nosotros fuimos colonizados, nuestro pensamiento está siendo colonialista y porque justamente estamos filtrándolos de un lugar que nos resulta incómodo y entonces estas nuevas prácticas, estas prácticas que ahorita están en boga, son las que le están dando de comer a todos los que nos están viendo allá, y no me refiero a dar de comer literalmente, sino que son prácticas que están expuestas a un nivel tan sin ética y sin piedad que pueden ser peligrosas. Ahora, en el camino de la conciencia, en el camino del despertar espiritual, desde este punto de vista, pues digamos lo más romántico, ¿no? De la India y estas cosas, ¿qué pasa con esos temas en este camino? O sea, ¿por qué si Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza en esta fuerza de divinidad espiritual, permite, o tú crees que exista esta fuerza, los demonios, la magia negra? En la India hay un concepto parecido acerca de esto que son las prácticas del sendero izquierdo. Sí, claro, pero por supuesto, pero lo hermoso es, en las historias hindús, ¿no? Uh-huh. En los textos antiguos, todo el tiempo las enseñanzas son hay una guerra entre dioses y demonios, ¿no? Los buenos y los malos. Pero, por ejemplo, Shiva, que es parte de mi linaje, que es esta encarnación de Babaji, Shiva es el centro, Shiva es el neutro, Shiva no juzga, Shiva solo es. Entonces hay unas historias lindas donde de pronto los dioses van perdiendo con los demonios, ¿no? Y llegan los dioses a decirle a Shiva, oye, pues tú también eres el gran destructor, ayúdanos a acabar con toda esta oscuridad. Y entonces Shiva, que siempre está en contemplación y en esta presencia absoluta, de pronto dice, dioses, demonios, para mí todos ustedes son iguales, no hay diferencia. Porque en la gran conciencia no hay diferencia, es el día y la noche, existen las dos fuerzas, ¿no? Jugando. Claro, en esta conciencia, en este plano pues mucho más denso de vibración, sí hay un bien y un mal. O sea, sí hay la comida chatarra y hay la comida que te hace bien. O sea, sí hay seres que estamos buscando que haya más luz, más conciencia, más apertura, más amor, y hay otros seres que están jalando para el otro lado. O sea, pues sí, porque en este plano sí es real. En los espacios de allá también, y yo creo que el juego desde nuestro proceso es de entrada entender qué son las dos caras de la moneda. Es como en un jardín, pues puedes tener flores, pero también tienes hierba mala, pero también puedes tener plaga.
Pues sí. Entonces, ¿cómo hago para volver a equilibrar mi jardín y que esto se disuelva? O a veces son plagas necesarias para que crezca otra planta. Entonces, el objetivo, o más bien creo que lo que importa es cuál es el objetivo de tu jardín. ¿Tener puras rosas? Pues vas a necesitar tal. Pero en la naturaleza hay de todo. En este plano hay de todo. O sea, entonces en el camino, la presencia de la maldad o la crueldad entre nosotros no existe. O sea, ¿cómo lo verías tú? Porque, por ejemplo, en la cábala se piensa que el sufrimiento, la crisis, la violencia, eso es algo que se creó por el hombre, no es divino. Entonces, esta idea del Tikkun Olam, ellos lo resuelven apegándose a la palabra de Dios, ¿no? O en el caso de el chamanismo o la brujería, y estas prácticas son más cercanas a mí, por ejemplo, esta idea de la falsedad en el hombre, la idea del apego, la idea del sufrimiento, literalmente es lo que nos detiene en esta encarnación, ¿no? Pero en ustedes, ¿cómo lo ven? O sea, ¿qué pasa con la maldad, con esta? ¿Por qué está ahí? O sea, ¿cómo lo combatimos? Ya, esto se explica con un concepto oriental que es el Maya, el mundo de la ilusión. Entonces, entendamos esto, que es esta idea de esto es un sueño. Entonces, cuando yo estoy en un sueño, pues puedo tener un sueño hermoso entre nubes y unicornios o una pesadilla horrible. Pero al final del día, cuando despiertas, pues solo fue un sueño. O sea, en realidad no importa. Desde esta gran conciencia que es ese despertar, donde en esa conciencia donde vive Babaji, donde vive Buda, donde pues ni bueno ni malo. O sea, simplemente es. Desde esa conciencia no importa. Cuando estás despierto no importa. Pero esta conciencia es un plano. Es un plano de conciencia. Pero desde qué lugar es un plano cuando uno piensa en el cristianismo, por ejemplo, el cielo, ¿no? Este cielo con nubes y todos así abrazándose unos a los otros y somos muy felices. O cómo, o sea, es como la ilustración de Testigo de Jehová, o ¿sabes? Así como de todos somos muy felices, se abraza el león con el corderito, o cómo es la perspectiva de ese plano, para que nos vean, entiendan que a lo mejor, ¿a qué te refieres con que todos esos señores de la luz están reunidos o están viviendo juntos? Pues hay libros, hay textos que hablan de justo como si fuera el cielo, como un lugar, ¿no? Desde mi perspectiva no es un lugar, solo es un estado de conciencia. Okay. Yo puedo estar aquí sentado en una conciencia baja, conectando con emociones bajas, densas, o puedo estar aquí sentado en este cuerpo, experimentando a la divinidad misma. Entonces, cuando yo hablo de conciencia, hablo más de un estado más que de un lugar. Y ellos, estos avatares, están muy lejos de nosotros, están en el mismo plano dimensional de nosotros, porque como yo, como cualquier mortal, puedo entender esa fuerza espiritual, ¿no? Yo creo que está, pero si tu conciencia no está lista, tú no lo puedes ver. De plano. Porque tú no estás listo justamente para ello. Es cuando hay un ejercicio que les pongo mucho a mis alumnos para entender el tema de la atención, que al final es tu nivel de conciencia. Si yo, bueno, es más, hagan este ejercicio a todos los que nos están escuchando. Observen a su alrededor y cuenten cuántas cosas de color azul hay en ese espacio. Y dense 5 segundos, 10 segundos. Entonces empiezas a voltear y dices, pues tengo un lapicero, un cuadro, un jarrón, tengo 10 cosas azules. Bien. Si yo a ti mismo te pregunto cuántas cosas amarillas hubo, sin que voltees, seguramente no te das cuenta, porque tú solo contaste las azules. Tu conciencia es donde está tu atención. Si yo en este momento, mi conciencia es muy limitada y solo veo caos, crisis, maldad, enfermedad, tal, pues eso es donde está tu realidad. Pero, o sea, ¿no se vuelve un poco privilegiado pensar que porque existe, la guerra existe, la miseria existe, el hambre existe? Ajá. ¿Cómo? Esta pregunta se le hicieron, me encanta, en vivo, se le hicieron a un maestro bastante hermoso, se llama Moji. Estaba en una conferencia y justo le dijeron esto: maestro, pero en este momento hay gente que está muriendo, en este momento hay guerra, en este momento hay enfermedad. Y él dice, sí, por supuesto, pero también hay gente enamorándose. En este momento hay gente haciendo mucho dinero, hay gente siendo exitosa, hay gente teniendo un bebé. Y a eso es a lo que iba. En este plano de conciencia, y ese es el siguiente nivel. Si tú estás en la crisis, tú solo ves esto. Pero si trabajas en ti, te darás cuenta que aquí están ocurriendo los dos. No todo es negro, tampoco todo es luz. Y yo creo que ese es el juego, es
Desde el otro lado, cuando esta espiritualidad whitezican, donde todos son mantras y todo es bonito y vengan las bendiciones, es que tu conciencia también está así chiquita. Porque también en esta realidad hay violencia y hay enfermedad y hay hambre. Porque hay también puedes todo. usar la espiritualidad para evadirlo, ¿no? Y ese es el gran problema de la espiritualidad moderna, sobre todo en las prácticas orientales. Está muy enfocado a, bueno, no por la práctica, sino por cómo lo hemos asumido, a solo quiero conectar con lo lindo, con el amor, con lo bonito, pero otra vez es una conciencia muy limitada. La realidad es que está pasando todo esto. Dentro de todo esto yo elijo. O sea, cultivo el lado luminoso y trabajo para que haya más personas desde mi trinchera, pues haya menos sufrimiento, haya más equidad, haya más dulzura, haya más amor. O lo contrario, le sigo en estos temas ya energéticos, desde mis emociones sigo generando miedo, sigo generando violencia. Pues hay violencia en el mundo porque hay violencia en la persona. Ahora, por ejemplo, te preguntaba yo estas cosas mesiánicas, ¿no? Porque todo en realidad ocurre en el mundo, ¿no? Así como la gente a veces no sabe, y quiero invitar próximamente a un sacerdote africano a hablar de estas cosas, pero la gente no sabe que, por ejemplo, Orula, ¿no? Es una especie como, bueno, no sé si digo, estoy diciendo una tontería, pero es un maestro espiritual que caminó en la tierra y se dice en la tradición del Ifá que él caminó muchas tierras y que enseñó muchas cosas. Y bueno, pues eso lo entienden poco cuando las personas empiezan a hablar como de cierta santería y estas cosas que no se sobreentienden, no entienden en realidad que es mucho más profundo, ¿no? O en el caso de, ya hablamos de Siddhartha, ya hablamos de Cristo, igual nosotros tenemos nuestras propias prácticas. En mi camino espiritual hay un fundador místico o un mito fundatorio que le da la genuidad a mi práctica, es decir, hay un salvador de la era o hay un mesías, tal. En el caso que es tan complejo lo del gurú, el gurú ya no va a volver, o sea, tu gurú ya no va a volver a la tierra, o qué pasa con él, dónde está él, o sea, por qué vino, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es su agenda de este gurú? Desde mi perspectiva, y siempre digo esto porque van a encontrar en redes y en otros maestros perspectivas que puedan contradecir la mía, y no quiere decir que una de las dos no sea verdad. Okay. Es en lo que yo experimento y por lo tanto es lo que yo enseño, él siempre está presente y no necesita un cuerpo físico para hacer su obra. Conozco otras linajes donde él encarna, y a veces no encarna en un solo cuerpo, encarna en varios al mismo tiempo. O a veces a alguien le enseña desde solo visiones, o a veces genera comunidades. En este momento hay en India comunidades donde se dice que es ese ser físico, maestro humano que está ahí, es él, es Babaji. Pero, y miren cómo se va dando el camino de cada uno de nosotros. En mi segundo o tercer viaje en India, yo quería justamente estar en esas presencias físicas, porque yo nunca he estado en su presencia física de humano, ¿no? Entonces hice toda la gestión para estar ahí y simplemente no se me permitió llegar. O sea, de hecho hubo una vez aquí en México, esa me encantó, donde hay una discípula de él, muy, muy, muy famosa, que enseña un camino muy diferente al mío. Y entonces yo hice toda la gestión para estar en una de sus conferencias, se manifestó que estuviera aquí en México, estaba hasta cerca de mi casa, tal. Y entonces dije, bueno, por fin voy a poder estar en presencia de una maestra física que estuvo con él, ¿no? Uh-huh. Llegué a la conferencia y ese día había un letrero ahí afuera de se canceló la sesión, no hubo, yo nunca me enteré. O sea, yo estaba registrado y nadie me avisó. Porque en mi camino es una conexión directa y sutil, no una conexión física y en presencia. Hay otros que ese es su camino. A lo que voy es, no hay una sola agenda, no hay una sola forma, hay muchos caminos. Creo que esto también es muy claro de un falso gurú y un gurú real. El gurú nunca dice, este es el único camino. Este es mi camino, nunca. Yo no conozco ningún maestro. O sea, Osho podía decir, este es el mantra o es la forma, pero nunca decía el de él no es. Pero, por ejemplo, o sea, pienso en Ram Dass, ¿no? Por ejemplo. Y Ram Dass fue criticado por el uso de los psicotrópicos, sí, claro, las drogas y lo que ocurría en su camino. Y algo que me hace pensar en Ram Dass es que Ram Dass seguía, por ejemplo, a su propio gurú. Uh-huh. Y él tenía genuinamente esto que estás contando, ¿no? Esta necesidad de que se impregnara en él esta esencia del gurú. Claro. Ahora, volviendo al punto, ¿no? Entonces, en nuestro camino espiritual
¿Es recorrer el sendero de tu maestro o es esperar a que el maestro busque en conectarte? O sea, ¿cómo sería el efecto? Porque ahorita ya te voy a preguntar cómo es que fundaste la escuela y a dónde va tu escuela, pero ¿qué pasa con esto? Porque allá no los han visto, pero no se dan cuenta, ¿no? Por ejemplo, acaba de el Papa Francisco, que es una persona importante en la Iglesia Católica, y yo creo muy probablemente es el último Papa amigable que vamos a ver alrededor de nuestro mundo. Acaban de y otros maestros, ¿no? Que tienen que ver con otras líneas y probablemente, bueno, no probablemente, yo lo voy a decir porque pues este se supone que es el podcast para hacerlo, va a el Dalai Lama, va a el Dalai Lama y de mí se van a acordar. Cuando ocurra esto a futuro, vamos a tener una revolución del mismo pensamiento oriental en el mundo y es muy probable que inclusive, esto es una aseveración meramente mía astrológica, entre en un colapso fuerte este tema del Tíbet y sobre todo el enviado o la reencarnación que sea la siguiente parte de la maestría espiritual del budismo. Yo tengo dos ideas, la primera es que o puede que sea una mujer y revolucione completamente el trabajo espiritual en el área de oriental, o sea una persona completamente occidental, porque en ese sentido la conexión de estos maestros encarnados ya va a dejar el mundo oriental para acercarse al mundo occidental, y eso podría hablarnos de un colapso a niveles muy fuertes, ¿no? O sea, espiritualmente hablando, querría decir que entonces es una señal del advenimiento de la nueva evolución como seres humanos, ¿no? ¿Cómo llegas ahí con esa perspectiva? ¿Sí? ¿Qué esperas en la humanidad? ¿Cómo ves a la humanidad? Ya que tuviste esta primera práctica con Baba, ¿no? Estamos en un momento de transición y otra vez, cuando hablamos de momentos a nivel macro, no son ni días, ni meses, ni años, son décadas o siglos en lo que la conciencia de la humanidad se transforma. Entonces, yo creo que hay dos temas. Es en lo individual, las personas estamos cambiando y vamos desde una idea, por ejemplo, de Ram Dass, ¿no? Donde fue de los primeros que trajeron la práctica oriental a Occidente. Entonces es normal que estuviera todavía muy plagado, pues, de entrada del choque cultural, porque no había esta asimilación como hoy para todos decir yoga, pues sí, claro, todos entendemos yoga, incienso, bueno, meditación. Veníamos de la guerra, ¿no? Veníamos de la guerra mundial. Ajá. Entonces, pues él hizo esta transición y en toda transición pues hay cosas que no se habían depurado, obviamente. Seguimos en ese proceso y creo que está interesante eso que estamos hablando el día de hoy. Fíjate qué difícil, por ejemplo el Ram Dass tiene toda una apertura y yo he escuchado muchas conferencias de él que dice, tú eres amor, tú eres abundancia, todo está bien, tú eres salud, tú eres prosperidad. Y él se queda parapléjico y entonces sus devotos son quienes se quedan a cuidarlo y entonces él es un viejito ahí que anda en la playa, en el lugar donde él murió, y cómo es que la gente de alrededor, pues hagan de cuenta nosotros en Cancún, caminando, ni siquiera te das cuenta que en teoría es un iluminado y lo están cuidando, es un viejito, es mi abuelito el que vino a Cancún a visitar así la playa. Entonces, a mí me parece, por ejemplo, en el caso de él, como otros maestros, y te lo pregunto ahorita porque vamos a entrar ¿cómo se dice? A decodificar contigo. Él como, a pesar de todo, ¿no? Pues se quedó parapléjico y entonces en sus últimas narraciones él también narra ese sufrimiento, ¿no? Claro. Ese sufrimiento del apego, del dolor físico, de que pues si uno fuera así de respetuosa como soy yo, pues sería como esto, ¿no? No que muy abundante, no que muy el mantra, no que muy la eterna juventud, y ahora estás ahí así en esa circunstancia. Me gusta mucho él, por ejemplo, porque también él en ese sentido, y sin ser irrespetuoso, desarrolló esto que tú cuentas, que son cómo es que los maestros espiritualmente contestan el dolor, contestan la violencia, contestan inclusive cuando fue demandado, cuando lo lo estuvieron persiguiendo, justo por estas prácticas, ¿no? Entonces, a mí me entra este pensamiento, ¿cómo decides tú, Jivan, fundar una escuela, hablar de esto? Y entonces yo te lo preguntaré aquí directo, ¿no? O sea, ¿tú te consideras un gurú? No, y con todo respeto a todos los seguidores de Ram Dass, tampoco creo que lo fuera. Tal vez un gurú en el sentido de alguien que guía una comunidad, sí, por supuesto. Pero no, o sea, gurú es maestro, ¿no? ¿Qué significa gurú? Es que, gurú literalmente es, bueno, el que te lleva de la oscuridad a la luz, okay. Pero de forma coloquial, en Oriente, el gurú es el maestro de la academia, de la universidad.
Ya. En el mundo espiritual, un gurú, hay un tema de linaje, donde tu gran maestro te hace maestro a ti y te hace como líder de una comunidad. Debería de haber cierto nivel como de conciencia, de capacidades, de conocimiento y demás. Pero para mí el gurú es la conciencia expandida. Entonces eso creo que nos ayuda a entender cómo es que cuando le quitas esa palabra, por ejemplo, a Ramdas, donde no era el gurú, era un teacher, era un ser humano oculto, era alguien, ¿no? Pues sí, claro, se enferma pues porque es un humano, como todos los demás. Le quitas este lado como romántico y demás y pues se entiende que haya esta experiencia porque está aprendiendo también. En mi caso es lo mismo, o sea, simplemente soy una amiga que tenemos en común. Ella lo escribe bien bonito porque decía, es que la única diferencia entre Giovanni y nosotros es que él tiene ya más camino realizado. No es que yo ya haya encontrado toda esa... no, pero tengo mucho más tiempo que alguien que está iniciando su camino y por eso le puedo ayudar. Porque yo ya pasé por donde él no ha pasado. Pero no es que yo la tengo completamente... Hay cosas que ya resolví, obviamente, si no, ¿de qué servirían tantos años de proceso? Y hay cosas que no he resuelto. Y a lo que voy, ahora sí con lo de la escuela y con lo que decías hace rato es, yo creo que en esta era de Acuario, comunidad, grupo y demás, se tiene que disolver la idea del gurú en el sentido de un ser al cual alabar definitivamente, pero ya ni siquiera un ser a cual seguir, sino es más bien el maestro, su función es reflejarte lo que es posible. Es tú tienes las mismas capacidades, tú tienes las mismas formas, siempre y cuando pues, hagas también la misma práctica. Alguna vez en un retiro con un maestro estaba bien bonito porque se levanta una persona y dice, maestro, ¿cómo hago para tener yo esa paz que tiene usted? Y el maestro le dice, muy fácil. Por 40 años, que son los que lleva practicando, te paras tal hora de la mañana, haces tal práctica, en el día tal cosa, y cuando hayas hecho todo este camino, así como yo siento esto, tú también. Yo creo que ese es el juego. Es, si tú haces la práctica, y la práctica correcta, y la práctica que transforma, no estas prácticas superficiales, no estas prácticas para adormecerme, no estas prácticas para justificarme, todo esto que hoy abunda tanto, sino de verdad te comprometes con tu proceso, vas a encontrar esa paz. Y lo que yo hoy quiero generar con la comunidad que tenemos es justamente personas que no estén evadiendo el mundo, que no hagan la práctica porque está de moda, sino porque quieren ser su mejor versión. Porque tu mejor versión no solamente te hace bien a ti, le hace bien a tus hijos, le hace bien a tu familia, le hace bien a tus amigos. Y voy a poner un ejemplo que me conmueve cada vez que lo cuento y esa es mi razón de ser, de hacer, de ser y de hacer. Alguna vez en mis redes sociales nos escribe una, pues nosotros entendimos que era como un niño, por la mala redacción que tenía el mensaje, y nos dice, yo no sé quiénes son ustedes, pero desde que mi mamá está con ustedes, ya no me pega. Gracias. Cuando leí así llorar de, wow. O sea, porque hay miles de historias con tantos alumnos, hay cosas que nunca me entero, y saber eso es como, claro, a mí no me interesa que esa persona, o sea, si se llega a iluminar y encuentra a Dios y demás, qué bueno, pero el solo hecho de haberle bajado su violencia y sus miedos... O entenderla, ¿no? ¿Sí? Entender por qué soy violento, ¿no? Ajá. ¿Por qué tengo miedo? Pero que la persona se transformó. O sea, mi punto realmente es, si ese alumno se transformó al grado que hoy le está dando una mejor calidad de vida a su hija, con eso me doy por bien servido, porque con eso cambiaríamos el mundo. Ok, a eso, por ejemplo, ¿tú comes carne? No. ¿Consideras que comer carne te vuelve una persona mucho más violenta? No. Tengo 26 años de vegetariano y no promulgo eso porque no es para todos. Okay. Y cada práctica es distinta. Tengo, por ejemplo, amigos en el camino del chamanismo y cuando hablo con ellos, porque ellos sí consumen carne, decían es que para nosotros es integrar al animal en nuestro cuerpo, pero no es la carne procesada, no es toda esta industria, es un consumo muy consciente, de hecho es un consumo muy bajo, comerán 1, 2 veces por semana carne, pues es nuestra forma de conectar con lo animal, con la naturaleza. Entonces, en su camino hace sentido. Y como estamos aquí por romper cosas, si tu camino es el yoga, por ejemplo, ahí sí está claro, en los Yoga Sutras está escrito, ahimsa, no violencia. Por eso en India son vegetarianos. Sí, ahimsa, claro. Porque si tú de verdad eres un yogi real, como son las prácticas, no deberías comer carne. Pero no es lo mismo el camino del yoguismo que el camino del chamanismo, que el camino del budismo,
Que el cristianismo bien llevado, pues te puede llevar a cosas maravillosas. No, o sea, la religión como institución, pues es malísima. Pero el camino espiritual, o sea, yo creo que todos los caminos espirituales hechos de forma correcta, ¿no? Te pueden transformar. Entonces yo no consumo porque no va acorde a mi práctica. Ok. Pero hay otras prácticas donde... pues, Ahora, sí. ¿tú consideras que el camino que tú sigues actualmente es una religión o lo consideras como un culto o cómo lo defines? Qué buena pregunta. Definitivamente no es ni religión ni culto. Tuvimos un templo, Ujú. hicimos un templo hace como 8 años a mi maestro, porque en ese momento en mi conciencia sí era importante su figura y la adoración y los ritos que se hacen en Oriente. Pero desde 2018 que lo cerramos, yo tuve como esa intuición de no más, de es momento de quitar la figura. De hecho, en nuestro yantra, nuestro símbolo sagrado, nuestro logo, para quien lo quiera entender más fácil, Ujú. no hay una figura, no hay un maestro, no hay un algo, porque no es la intención. En el centro tenemos un hermoso colibrí que representa este amor consciente, que representa esta naturaleza, y tiene toda una historia ahí mágica también detrás, pero no, porque lo que yo no enseño no es a que adoren a alguien, es que Ya. vayas en tu interior y encuentres esa luz. Y si tú quieres también verla afuera y demás, está increíble. Pues, tengo en la comunidad gente religiosa de todas las religiones habidas y por haber, y son bienvenidos, porque lo que yo les enseño es cómo ir más profundo dentro de sí, conectar con su ser, para poder no solo entender, sino sentir que Buda y tú son lo mismo. La Ah, única diferencia es que Buda ya caminó más que yo, ok. pero somos lo mismo. A esto te refieres que tienes prácticas, ¿no? O sea, Sí. tienes prácticas de clases, de meditación. eh, ¿Cuál sería la forma en entrar, por ejemplo, a tu práctica? El paso 1, digamos, es aprender a meditar, que es soltar todo este ruido que traemos en la cabeza, todo esto que nos distrae, y poco a poco aprender a ir hacia adentro, aprender a bajarle a este caos para estar más en presencia. Ese es como el paso 1. Mientras estés cargado de, otra vez, ruido, miedos, caos, incertidumbres, celos, agobios, todo esto pues de la vida, no puedes escuchar a tu ser. O sea, Ok. trata de tener una conversación con alguien teniendo un radio al lado a todo volumen. O sea, es imposible. Entonces no puedes escuchar a tu ser cuando tienes todo este ruido adentro. Entonces lo primero que aprendemos es bajar el volumen, y conforme le vas bajando el volumen, tu ser, como estamos hablando, se revela con esta claridad, porque eres tú, porque está allá adentro, porque siempre ha estado contigo, esa verdad, ese amor, ese, como le quieran decir. Lo que aprendes a bajarle, y ya después de que le bajas, lo siguiente pues es, ok, ahora sí escucha en totalidad esto que está acá, ¿no? Que un poco te preguntaban antes de que empezáramos, porque hoy todo mundo canaliza, hoy todo Cierto. mundo conecta, hoy todo mundo, y yo me pregunto, ¿será real, no? Porque, a ver, ¿cómo es posible? Y eso me encanta para la gente que es vidente. O sea, le vas a dar los números de la lotería a esa persona, pero tú no tienes para pagar tu renta. No me hace mucho sentido. Desde mi perspectiva es porque no es real. En cambio, justo por eso primero bajamos el ruido, luego escuchas. ¿Y cómo sé que es real? Porque empieza a haber manifestaciones afuera. Mi regla con los alumnos ya más avanzados es, si afuera no ha cambiado tu realidad, es que apenas te lo estás imaginando. O sea, no es cierto esto de yo soy abundancia, yo soy abundancia, yo soy abundancia, pero afuera hay caos, hay pobreza, pues entonces no eres tan abundante. Cuando alguien de verdad encarna la abundancia, manifiesta abundancia, o salud, o armonía, o dicha, o lo que toque, entendiendo que todos estamos en un proceso, ¿no? A mis alumnos yo les digo, hay áreas que ya tengo muy desarrolladas, ¿no? Por ejemplo, mis relaciones. Prácticamente el 100% de mis relaciones son amorosas. Con todas las personas con quien contacto tenemos buena vibra, buena onda. Hay sus haters, pues como todo camino, pero me llevo bien con mi mamá, me llevo bien con mi hermana, me llevo bien con mis amigos, y relaciones de amor. Y hay otras áreas que tengo menos desarrolladas, como cualquier ser humano. Entonces no quiere decir que tenga todo resuelto, pero hay cosas que sí. Entonces, ¿cómo se nota el avance de un practicante? Porque tu realidad se va transformando. En todos los grandes teachers, ya no hablemos de los supergurús, los grandes teachers tienen vidas extraordinarias. Habrá gente que le guste o no le guste, como hace rato que nombrabas a Aleister Crowley, ¿no? Que creo que es un gran caso de estudio, porque habrá muchas cosas que a mucha gente no le gustó, o tal vez hizo malo. Ser un humano.
pero hubo Bueno, cosas, hizo muchas cosas malas. pero había un poder. O sea, Mm. nadie puede negar que Claro. el tipo sabía cosas y que el tipo podía. Eso no se genera por efecto placebo. Hoy en redes, la mayor parte de cosas que vemos pues son sumamente pura pantalla, ¿no? Es como en otros, y porque además los conozco, ¿no? Esos que hablan de abundancia, pero rentaron un set que parece un avión privado para que creas que son millonarios. Es un set, no tiene un avión privado. Así como esto en el mundo espiritual, lo sabemos, es la misma cosa. O sea, la gente dice conectar, dice, pero cuando tú los conoces y ves su realidad, pues justamente no es real, ¿no? Oye, y bueno, para ir puntualizando nuestro develación del oculto, eh, en tu práctica, ¿tú consideras que le hace falta algo más? ¿Estás en este camino de compartimiento, pero crees que vas a develar algo más en tu práctica? ¿O sientes que ya tu práctica ha culminado la creación de un camino propio? No, definitivamente, como todo proceso evolutivo, se va transformando, se va expandiendo. Hoy sí creo, no creo, estoy convencido, que después de tantos años, tanto lo que yo ofrezco como la comunidad que tenemos es muy madura. Veo cosas en sus procesos, en lo que hablamos, en lo que ocurre, donde ya no son prácticas, o sea, claro, todos son bienvenidos y alguien que nunca haya Meditado, claro, yoga. y tenemos procesos para ellos, pero ya a nivel energético pasan cosas verdaderamente increíbles. Sigue avanzando y va avanzando conforme mi proceso va avanzando. Yo lo que siempre le digo a los alumnos es, yo solo te puedo llevar hasta donde yo he llegado. Yo no estoy en esa conciencia como Babaji, como Buda, yo no estoy ahí, yo no te puedo enseñar cómo llegar a esa paz suprema infinita, pero sí te puedo enseñar cómo tener una vida en armonía, en equilibrio, vivir en paz, que es lo que más promuevo, cómo tener una vida plena, eso sí, porque yo ya estoy ahí. Y no porque fui tocado por los dioses y pues vengo de una familia normal, de historias normales, pues simplemente porque tengo mucho tiempo procesando y trabajando conmigo y porque sigo. Entonces, no, definitivamente la práctica no ha llegado a una cúspide, ha llegado a un muy buen momento de mucha madurez, pero sigo aprendiendo cosas, sigo avanzando, sigo entendiendo y conforme yo no solo lo entiendo, sino lo integro en mí, pues lo empiezo a compartir con los demás. Y la otra sería, estas prácticas que tú tienes, tienen iniciaciones, hay personas que la pueden seguir de por vida o solo van y toman un curso o otro, y también cómo se llama, dónde te pueden encontrar, qué es lo que pueden hacer para hacer su primer approach. Ya, no, sí hay iniciaciones a un nivel como energético, pero no a un nivel ritualístico, porque además hoy todo lo que comparto es 99% en digital. Sí hay transformaciones. Eres hay un tecnogurú. sí, completamente. Sí hay como ritos de paso, digamos, que vamos haciendo en los procesos, pero justo como he buscado disolver la parte religiosa, devocional, lo hacemos mucho más simple, pero sí hay temas. Y en esto de ir o venir hay de todo. Tanto hay personas que llegaron, tomaron una sesión y nunca más nos volvimos a ver, otros que estuvieron durante años, se cumplió su proceso y sigan su camino, como mis alumnos que llevan más tiempo conmigo, llevamos 23 años, 24 años juntos, y ya no solamente hay una relación maestro-alumno, hay una relación de familia, o sea, somos amigos, nos encontramos, comemos, bailamos, gozamos la vida, ¿no? Como esto que tenemos tú y yo, donde se hace una hermandad, se hace una familia. Claro. Y yo creo que con el paso del tiempo, pues eso va ocurriendo. Entonces hay de todo el mundo son bienvenidos. Me encuentran así con mi nombre, Jivan Vinod, en prácticamente todas las redes, pero Instagram es la que más atiendo. Y estoy creando unas cosas que a mí me parecen hermosas, donde yo ya no estoy enfocado como tal a los principiantes, en el sentido de que no tenga una práctica, un conocimiento, sí, pero no a la gente que solamente está buscando la moda o se quiere evadir de su realidad o quiere empezar el camino espiritual porque está cool. Ustedes no lleguen si son de esos. Hay muchos influencers allá afuera que les van a decir, haz esta meditación de 5 minutos. Esto, ¿no? Ajá, yo no enseño eso. Así, ¿no? Y todos son igualitos. Y te das cuenta que no funciona. Pero si hay alguien que de corazón quiere transformar su vida, que dice, ya no más esto, y le voy a entrar de veras, venga, bienvenidos, aunque no sepa nada, eso no importa, es más como un estadio del ser.
Esta parte son preguntas que te voy a hacer, pero para que seamos más entendibles lo que estamos siguiendo. Entonces, bueno, las mujeres, por ejemplo, ¿qué papel juegan dentro de tu comunidad? Y son la mayoría en mi comunidad y es Ok. una bendición porque los hombres somos más duros, somos más reacios a la transformación. ¿Son sacerdotisas, son practicantes? Practicantes y si acaso cuando ya son, llevan ya más tiempo, tienen un grado, digamos, de maestros, pero no esta maestría que te hace infalible, sino esta maestría de, pues yo ya practiqué, yo ya caminé, yo ya fui, yo ya hice y le puedo ayudar a aquel que va iniciando su proceso. Entonces desde ahí hay varias maestras y maestros en la comunidad. A mí la energía femenina me parece, pues esa es una bendición. Entiendo esto que hablamos hace rato, que decías de tanto en la tradición hindú como en la mayoría hay un tema de machismo y Sí, muy sí. fuerte. Yo busco, obviamente, seguramente tengo introyectados muchos patrones. Sí, O sea, no, al final bueno. mexicano Ajá. Y hombre. y hombre, Sí. entonces pero busco deconstruirme no solo en lo personal y social, sino también en las prácticas. Y de hecho, algo que se integró dentro de la parte energética, pues así como tengo un maestro que ha sido mi guía, y tú me ayudaste mucho en ese proceso a partir de, o sea, viene de mucho más atrás. Pero a partir del año pasado, donde hubo esta crisis, donde tú me ayudaste tantísimo, mi conexión con la energía femenina, así como está Babaji, que Babaji literalmente significa Padre. padrecito o el padre, conecté con la energía de la madre. Entonces estoy empezando a integrar en mi proceso personal esta energía que es completamente opuesta, pero complementaria. Y es hermoso, ¿no? ¿Tiene un nombre tu práctica? La práctica como tal. Bueno, ¿tu no, escuela? a la escuela le llaman Prema Academia del Ser. Prema significa la versión más... la traducción literal sería como amor divino. Okay. En sánscrito. En sánscrito, pero no es que Dios me ame, sino es un estado de conciencia. Se dice que Prema es un estado que alcanzas cuando solamente sientes a Dios y experimentas a Dios y hay puro gozo. Eso es un estado del ser, ¿no? Que por ejemplo Rumi, lo que alcanzó Rumi, pues dentro de la tradición musulmana y demás, fue un gran maestro en los sufis. Él se iluminó, o sea, él tenía mucho proceso, mucho camino, y un día, cuenta la historia, volteó a ver al cielo, vio a las estrellas y empezó a girar, porque él decía, así como ellas giran, nosotros giramos, y en ese como remolino, de ahí vienen los derviches, ¿no? ¡Pum! Encontró a Dios. Ese estado de conciencia, lo que él empezó a experimentar es prema, es cuando todo es amor. ¿Como un éxtasis sería? Es como un éxtasis multiplicado. Para entender esto es un orgasmo. Un éxtasis es como un orgasmo multiplicado millones de veces. Es mucho más poderoso que un orgasmo. Prema es un éxtasis todavía más grande. Es millones de veces más intenso. Sentir a Dios es una cosa gigante. Eso es prema. Ese estado de conexión. No es un entendimiento, no es una emoción, porque el éxtasis puede ser, es una emoción. Esto no es una emoción, es algo que va más allá de todas tus células lo experimentan, tu mente, pero tu cuerpo, pero tú ya no eres tú. Y la iluminación es ese estado todo el tiempo. Entonces, si no se habían preguntado para qué iluminarse, pues es como estar orgasmeado, pero delicioso todo el tiempo. Y no es algo meramente sexual, es... Sí. Es un éxtasis distinto. Es un éxtasis distinto. Bien, pues me da mucho gusto que hayas acudido a este llamado. Para aquellos que nos ven, la idea de esta situación del podcast que estamos teniendo, este es el primer capítulo de Develando la Luz del Ocultismo, porque la luz del ocultismo, entiéndase ahora, que era todo aquello que estaba cerrado, ¿no? Básicamente todo aquello que fue perseguido, que no estaba dicho, y ya pasamos esa etapa de la persecución, ¿no? De la persecución sobre todo de la imposición, pues de la iglesia, de la fuerza dogmática del patriarcado, que ahorita ya va de salida también, benditos sean los dioses, ¿no? Pero que también podamos entender que estas prácticas tienen un sentido colectivo y más profundo, ¿no? A lo que nosotros hacemos y a lo que nos dedicamos, porque estas cosas que a lo mejor ya no son perseguidas, ya no están prohibidas, ya no están ahí, como dijiste, un librito ahí que apenas ahí dijo, ven, llévame al lado occidental, ¿no? Por favor, están siendo violentadas y perseguidas de otra forma, ¿no? La ignorancia, el capitalismo, el consumismo. Por eso ustedes no dejen que
no dejen que con su necesidad, sus ganas de espiritualidad, sus ganas de conocer a Dios, de conocer la divinidad, de conocerse a ustedes mismos, sean arrebatados de su propia libertad, sean arrebatados de sus propios pensamientos. Hay que tener un juicio específicamente, una mente crítica, para poder discernir y entender que allá afuera, en el camino de la espiritualidad, sí hay mucho farsante, hay mucho charlatán, hay muchas cosas que yo les quisiera contar, señalar, decir y tal, pero también, como bien decías, Iván, ese no es mi propósito, este no es nuestro camino. Que nos dedicamos a la espiritualidad, no venimos a eso justo, pero sí venimos a dar la otra forma, ¿no? A quitar estos velos de lo conductistamente que nos llevan a lo complejo. Y bueno, voy a cerrar contigo. Saqué la carta del tarot del Hierofante, como te decía. El Hierofante es el maestro espiritual, es el que escucha, es el oído, es el que crea los puentes entre Dios y los hombres, pero también es el que aconseja, el que llama a aquellos que están listos para aprender y que le da a la humanidad un despertar espiritual. Y desde ahí, antes de cerrar, que te pediría dos cosas para cerrar. Una es que nos regalaras un mantra para este momento que vamos a vivir, que es el nuevo despertar de la conciencia. Y la otra es que me digas si tú ya sabes qué va a pasar con tu camino espiritual cuando tú ya no estés. Voy a hacer 3 cosas. La primera, ¿qué va a pasar? No tengo la menor idea de qué va a pasar esta noche ni qué va a pasar mañana. Pero en esto que hablábamos y regresando a honrar a mi maestro y el camino, cuando me preguntan por qué confío tanto, es porque en mis momentos más oscuros, y ahora mi maestra, la madre también, me han sostenido, y al momento de trabajar en mí, lo que ellos me han dicho trabajar, lo que ha venido después ha sido mucho más grande y mucho más amorocho y mucho más algo que yo no podía entender. Entonces yo sé que funciona y que es, porque mi vida cada día es más mágica, extraordinaria, gozosa, y no solo para mí, sino para los que me rodean. Entonces no sé qué va a ocurrir, pero sé que si sigo practicando y que si sigo en el proceso, lo que hoy considero imposible se va a manifestar y será mi día a día, y lo podré compartir con más seres. Esa es como la primera. El mantra, si quieres, con ese cerramos. Antes de eso, y no, mira, fíjate que no hice conciencia de la carta que había sacado, pero así como hablo y hoy cada día soy más puntual en esto, en mis propias redes, de aguas con los influencers, aguas con este capitalismo de la práctica. Hoy la mayor parte no es real. Así como tú sabes que todos estos que ahora son súper millonarios, tú sabes que no es real, ¿no? Y podemos entender que redes está lleno de mentiras, lo mismo es en el camino. A diferencia, creo que la mayor parte de ellos no lo hacen por una maldad. Hay unos que sí, la mayor no, es por desconocimiento, es porque de verdad creen que relajarse es estar en paz. No es lo mismo. Así como hago mucho, puntualizo mucho esto y tengan cuidado, también quiero reconocer que también hay seres y hay maestros y hay gente que lleva toda su vida trabajando esto, que ha hecho proceso. Somos humanos con todas nuestras imperfecciones, pero que hay mucho camino, y eso quiero reconocer en ti. Muchas gracias. Te admiro, respeto mucho tu trabajo, respeto mucho las capacidades energéticas, mágicas, no sé cómo decir, que tienes. Veo el proceso tan grande que hay, amo tu humanidad, y eso me encanta porque es wow, ¿no? Entonces, este podcast, si llegaste hasta acá, es por algo, no hay casualidad. En el universo no existen las casualidades, todo es por un motivo. Y así como te digo aguas, con algunos también te digo confía, porque sé que lo que haces lo haces desde tu ser. Tenemos caminos muy diferentes, pero a la vez tan similares, y a la vez con tantos procesos tan, iguales, o como con otro amigo que después estará seguramente acá en el podcast. Hay maestros reales de carne y hueso, quiten la palabra maestros, personas practicantes que llevamos muchos años, muchas décadas en el camino, y que es de corazón lo que podemos aportar al mundo, y tú eres uno de ellos, y sé que este podcast va a ayudar a muchas personas. Entonces hagamos este mantra para cerrar la sesión, y que todos los que están conectados reciban bendiciones, y que esta energía, este espacio, este contenido también llegue a esos seres que están listos para escuchar y
de quitar el velo. Así como estamos, de forma muy natural, cerramos los ojos un momento, respiramos profundo, nos permitimos traer nuestra conciencia al aquí y a la ahora. Nos permitimos sentir lo sagrado, lo mágico, lo hermoso, lo divino de este instante. Y te pido que simplemente escuches, te abras, te permitas recibir esta energía sagrada. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Que todos los seres encontremos paz en nuestro ser y que esa paz que encontremos en nuestro corazón se expanda a los seres que más amamos, a todos los que nos rodean y a todo este mundo que en este momento tanto amor necesita. Om Namah Shivaya. Muchas gracias, Iván, por estar con nosotros. Recuerda que si tú llegaste, como bien dice el maestro, a esta parte del podcast, a escucharnos, recuerda que hay una llama dentro de todos nosotros, esta luz del ocultismo que es firme y es una llama que de mi parte sostendré, comunicaré y acompañaré a aquellos que están como nosotros, listos para ávidos del conocimiento. Y que bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Veremos qué carta nos puede salir, el diablo, la estrella, la torre, pero hoy tuvimos al Hierofante. Muchas gracias por estar conmigo. Gracias.